Hola y bienvenidos a Perú Político. Esta es la crónica semanal del 8 al 14 de noviembre. Esta semana tenemos dos temas en el tintero. El primero son las críticas de Lourdes Flores y Ollanta Humala en contra del gobierno de Alan García. Y nuestro segundo tema es la posibilidad de que los trabajadores del sector minero entren en huelga por estar en contra de un proyecto de ley que se discute en el Congreso actualmente. Recordemos que Lourdes Flores no ha salido a declarar durante los primeros meses del gobierno de Alan García. Sin embargo, ahora ha salido ya dos veces criticando a Alan García por lo que ella denomina pirotecnia política, es decir, el quedarse en la superficie haciendo propuestas populares y efectivistas, pero no efectivas, como por ejemplo la pena de muerte, la reducción de sueldos, la austeridad, el aumento de horas de clases o la renta básica. Según Lourdes Flores, todos estos temas han evitado que se toquen los temas de fondo, que son la reforma de la educación, la reforma de la salud, la modernización del Estado y una descentralización efectiva. Además, Lourdes Flores criticó que aún no haya mucho éxito en lo que se refiere a la reforma del Poder Judicial y según Flores, el mismo Poder Judicial no tiene mucha voluntad de reformarse por sí solo y por lo mismo es importante que el gobierno intervenga. Además, Lourdes Flores pidió que se defina mejor el proyecto de la Sierra Exportadora y además pidió que la recaudación tributaria sea más efectiva. Ollanta Humala, que salió a declarar el 8 de noviembre, fue bastante más radical, pues calificó al presidente Alan García de mentiroso e incluso amenazó con encabezar acciones de insurgencia. Según Ollanta Humala, estas acciones estarían justificadas porque Alan García no cumplió sus promesas electorales. Entre estas promesas destacan el impuesto a las sobreganancias de las empresas mineras. Recordemos que Alan García prometió este impuesto, pero al final negoció un aporte voluntario de las empresas mineras, es decir, nunca hubo este impuesto, ni lo habrá por lo visto. Además, Ollanta Humala criticó a la política exterior del gobierno, sobre todo por el tema de delimitación marítima. Según Humala, el gobierno, cita textual, se está ocupando en darse besos y abrazos con los chilenos mientras que los chilenos se están armando y no quiere tocar temas cruciales como la frontera marítima, simplemente se lo está dejando al próximo gobierno. Es decir, Ollanta Humala está criticando que el gobierno esté quedándose en lo superficial nuevamente y no tocando los temas que son importantes. El tema de la delimitación marítima me parece importante y el gobierno debe tocarlo en algún momento, pero parece que Ollanta Humala se está olvidando de que hay otros temas importantes, por lo menos igual de importantes, que necesitan ser discutidos y que están siendo discutidos. Recordemos que en agosto una delegación peruana llegó a acuerdos con Chile que, por ejemplo, permiten que los peruanos que residen en Chile, que son muchos y muchos de ellos en condiciones precarias, tengan acceso a beneficios sociales. Además, se está negociando la homologación de gastos en el tema militar, es decir, que los ejércitos de Perú y Chile gasten lo mismo, un tema importantísimo también. Se está negociando un tratado de libre comercio, entre otras cosas. Todos estos temas son también cruciales y por lo mismo creo que nos conviene que haya un buen clima de entendimiento y de cooperación entre ambos países en vez de poner sobre el tapete el tema de delimitación marítima, que es un tema controvertido y polémico. ¿Qué respondió García a todas estas críticas? Pues bien, García no respondió mucho, más bien hizo hincapié en el crecimiento económico, dijo que este año se espera un crecimiento del 7% y dijo, cita textual, todos los temores que tenían algunos votantes pueden irse disipando. Tenemos un país con crecimiento y estabilidad. Además, el 7 de noviembre, Alan García anunció el lanzamiento de un nuevo shock de inversiones, esta vez para el sector de transportes, que según Alan García beneficiará a 5.600.000 peruanos. Se trata de 10 proyectos viales
en los cuales se gastarán casi 700 millones de nuevos soles para la rehabilitación de carreteras y su mantenimiento. Estos proyectos están repartidos en el norte del país, pero también en la selva, en Trujillo, Tingo María, Chachapoyas, Tarapoto, Tocache y Juanjuy. Además, se ha decidido a gastar dinero en el mantenimiento de la Panamericana Sur. Alan García dijo que invertir en infraestructura es básico para lograr el crecimiento, una nueva cita suya. El secreto es impulsar la infraestructura, eso es lo que amarra y desencadena la creación de pequeñas y medianas empresas. Muy cierto, yo no tengo nada que decir en contra de eso, y sin embargo me parece que hay otros temas que también son necesarios. La infraestructura es básica, pero no lo es todo, y quizá en este sentido Alan García sí haría bien en escuchar las críticas de Lourdes Flores. Vayamos entonces al segundo tema. Son 62 los sindicatos mineros que se reunirán en Lima el 23 de noviembre para discutir si es que entran en huelga. Estos sindicatos representan a los trabajadores que están en planilla, los cuales suman 16.000 personas en el Perú. Por otro lado, existen 80.000 trabajadores en el sector minero que no están en planilla, es decir, no reciben beneficios laborales y son contratados en la modalidad de service. ¿De qué se trata esta ley? Según la ley actual, los trabajadores mineros en planilla reciben hasta un 8% de las utilidades que las compañías mineras generan. Y según el proyecto de ley que se discute en el Congreso, los trabajadores que están en planilla estarían obligados a compartir las utilidades con los trabajadores que no están en planilla. Obviamente, este proyecto de ley está en contra de los intereses de los trabajadores en planilla y por lo mismo ha generado las críticas y la amenaza de entrar en huelga. El premier Jorge Castillo ha salido a defender el proyecto de ley diciendo, cita, queremos que las utilidades beneficien a más gente, se lo vamos a explicar a la Federación Minera y estoy seguro de que no habrá paralización porque no hay razón para ello. Ahora bien, es fácil criticar a los trabajadores que están en planilla por no querer compartir las ganancias con los que no están en planilla, pero también hay que recordar que el APRA en su campaña electoral prometió la eliminación de los services. Por lo mismo, no convence que los trabajadores que trabajan en la modalidad de service ahora reciban un poco más de dinero, pero sigan sin tener acceso a los beneficios sociales que los trabajadores que están en planilla sí reciben. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima semana, si así le parece.